Aquí comenzaremos la Segunda Guerra Mundial. Esta es la acción más bélica del mundo. Primero que todo, debemos remontarnos a fines de la Primera Guerra Mundial. Esta primera guerra terminó gracias al Tratado de Versalles, lo cual dejó muy perjudicados a Alemania en temas económicos, políticos, sociales, culturales. Y ahí fue como Hitler supo convencer al pueblo e ignoró el Tratado de Versalles. Con esto pudo rehacer y rearmar el pueblo alemán. Los ideales de Hitler eran la superioridad de raza, expansión del país, lo cual se dio a entender que el pueblo alemán era nacionalista, supremacista, racista, antisemita, antimarxista. Y esto fue una inspiración del mismísimo Darwin, que dijo que sobrevivía el más apto, y los más aptos para Hitler eran los nazis. Esta guerra comenzó a principios de septiembre de 1939 por la invasión a Polonia, Dinamarca y Bélgica por parte de Alemania y la URSS, lo cual el Reino Unido y Francia le declararon la guerra a Alemania. Esta guerra se desarrolló en varios territorios, como en Europa, Océano Pacífico, Estados Unidos, Rusia, Eurasia, África y Medio Oriente. Tuvo una cantidad de 3 etapas. La número 1, la Guerra Relámpago. En la primera fase de la Segunda Guerra Mundial en Europa, Alemania buscaba evitar una guerra larga. La estrategia alemana era derrotar a sus oponentes en una serie de campañas cortas. Alemania rápidamente invadió gran parte de Europa y salió victoriosa por más de 2 años debido a una nueva táctica militar denominada Blitzkrieg, Guerra Relámpago. La número 2. Guerra de dimensión mundial. A pesar del tratado entre Alemania y la Unión Soviética, Hitler pensaba y consideraba el régimen soviético como un gran enemigo. Alemania quiso invadir a la URSS, pero con el crudo invierno de Rusia, Alemania quedó estancada por la Unión Soviética, provocando la derrota de Alemania en 1942. Esta fue una de las batallas más importantes en la Segunda Guerra Mundial, porque fue la gran derrota de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos entró al conflicto porque los japoneses atacaron a Pearl Harbor. La número 3. La derrota del eje. En 1944, el ejército de la URSS cambió el curso de la guerra. Desbarataron las defensas alemanas y permitieron la recuperación de los territorios conquistados por Alemania. Luego, en 1945, Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre las ciudades japonesas Hiroshima y Nagasaki. El 2 de septiembre de ese mismo año, Japón firma su rendición y finaliza la Segunda Guerra Mundial. La propaganda. El objetivo de la propaganda durante el conflicto bélico fue exponer creencias, la intención de influir y convencer a la audiencia, a través de mensajes constantes, que la guerra era la mejor y la única solución ante la situación mundial, adoptando esta creencia como propia y rechazando así otros puntos de vista. Carteles, folletos, noticieros, propagandas de radio y películas fueron los medios en los que se apoyaron el gobierno para lograr su objetivo. Las mujeres. Las mujeres desempeñaron papeles que eran considerados solo masculinos, como pilotos, espías, obreros. Las mujeres que se quedaron en los países aliados se incorporaron al trabajo y ocuparon los puestos que dejaron los hombres. Realizaron un rol activo en la guerra como enfermeras. La mayoría de las mujeres alemanas tuvieron que permanecer en sus hogares. El rol que se esperaba de ella era criar a sus hijos y dedicarse a ser amas de casa. Las mujeres japonesas fueron reclutadas como esclavas sexuales para dar consuelo a los soldados japoneses. Algunas heroínas de esta guerra fueron una enfermera que envenenaba a los nazis, Virginia Hall, que fue la mejor espía durante la guerra, Felice Scharheim fue una periodista judía que se camufló en los nazis, sacaba información secreta y ayudaba a algunos judíos a salir del país. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, políticas, económicas y sociales, afectaron la vida de millones de personas en los años posteriores a su finalización y moldearon el mundo de hoy. Europa quedó devastada. Los masivos bombardeos ejecutados tanto por la potencia del eje como los aliados agravaron el problema. Ciudades, industrias, nudos ferroviarios
y carreteras quedaron seriamente dañados. Millones de toneladas de barcos fueron enviados al fondo del mar. Se calcula que en Europa perdió aproximadamente el 50% de su potencial industrial. Otro tanto sucedió a Japón. El sector agrícola también se vio afectado. Se perdieron cosechas enteras y el hambre. Erradicada en Europa desde el siglo XVIII, apareció de nuevo. En China, millones de personas perecieron por ese motivo. La economía estadounidense salió reforzada y experimentó un espectacular auge, especialmente en su sector industrial, con un crecimiento del Producto Interior Bruto en torno al 10% anual. Consecuencias políticas. Creación de la ONU. El 24 de octubre de 1945, después de un poco más de un mes de haber culminado la guerra, 50 países se agruparon en la Conferencia de San Francisco y formaron la Organización de las Naciones Unidas. Creación del Estado de Israel. Divisiones territoriales. Con la derrota de Alemania y Japón, Estados Unidos y la Unión Soviética se convirtieron en las dos grandes superpotencias del mundo. Consecuencias sociales. El Holocausto. El gobierno alemán asesinó a más de 6 millones de judíos que capturaban en los distintos países que invadía y enviaba a los diferentes campos de concentración establecidos para tal fin. Exterminar a la población judía era la solución final planteada por el nazismo para aquellos que profesaban esa religión. El Holocausto ha sido catalogado como un genocidio. En los campos de concentración, los hebreos morían de hambre, tortura por experimentos médicos o en cámaras de gas. Además de los judíos, los hombres homosexuales y los gitanos también fueron exterminados en los campos de concentración. Bomba de Hiroshima y Nagasaki. Alemania e Italia se habían rendido y Japón era incapaz de sostener el acuso de unos Estados Unidos volcados en el frente del Pacífico. El 26 de julio de 1945, el presidente estadounidense Harry Truman y sus aliados habían presentado una declaración conocida como el Ultimátum de Potsdam, en el que se amenazaba la inevitable y completa destrucción si el emperador Hirohito no se rendía de forma incondicional. Mientras el gobierno japonés discutía cuáles eran las condiciones aceptables para el imperio sol naciente, se rechazó el ultimátum de Truman. 57 segundos después de que el Enola Gay dejara caer a Little Boy una bomba de uranio de 60 kilos de peso y un potencial destructivo de 13 kilotones, se produjo la primera detonación nuclear de la historia. Nación de Chile. En la Segunda Guerra Mundial fue neutra. No tuvo participación en esta guerra, pero siempre estuvo apoyando a Estados Unidos. Realmente trataron de ingresar a la guerra, pero Japón ya había firmado su rendición.